Eh, Muy buen día. Nosotros somos el grupo 6, conformado por Humberto Ortiz Guzmán, Dulce Aurora Cachocó, para la maestría en formulación, evaluación y gestión de proyectos del curso de análisis de viabilidad económica. Eh, en el capítulo 3 se trata acerca de la forma de trabajar con los estados financieros. Esto consiste en un conocimiento suficiente de los estados financieros, que es algo deseable principalmente porque es un medio para comunicar la información financiera tanto dentro como fuera de la empresa. Hay muchas formas de utilizar esta información financiera y muchos tipos de usuarios, y toda esta diversidad refleja de que estos estados financieros desempeñan una función importante en diferentes clases de decisiones. Los conceptos iniciales trata acerca de los orígenes y aplicaciones del efectivo, como las actividades que producen efectivo se llaman orígenes del efectivo, y las actividades que implican gastos en efectivo se denominan usos o aplicaciones del efectivo. De esta manera se busca seguir los cambios de cómo la empresa obtuvo el efectivo, pero también de cómo la empresa gastó el efectivo en un determinado periodo de tiempo. Flujo de efectivo y estados financieros. A nivel fundamental, las empresas generan efectivo y gastan. El efectivo se genera mediante venta de un producto activo o un título valor. La venta de un título valor implica pedir prestado, vender una parte del capital, acciones del capital accionario de la empresa. El efectivo se gasta al pagar materiales y mano de obra para elaborar un producto, también para comprar activos. Los pagos a acreedores y propietarios también requieren un gasto de efectivo. Las actividades de efectivo de una empresa se pueden resumir de la siguiente manera. El flujo de efectivo de los activos son igual al flujo de efectivo de los acreedores más el flujo de efectivo a los propietarios. En los estados financieros estandarizados, estos consisten en las diferencias de tamaño hacen que resulte difícil comparar a los estados financieros. Por ello, se debe de buscar una manera de estandarizarlos. Por ejemplo, preparar los estados financieros porcentuales de un año base o en común, ya sea para entre otras empresas. También eso facilitará las comparaciones o en diferentes áreas de la empresa. El análisis de razones. La evaluación de las razones de las cifras contables es otra forma de comparar la información de los estados financieros. Por consiguiente, se definen y explican varias de las razones financieras que se preparan con mayor frecuencia. El uso de los estados financieros también se describe como una forma de establecer puntos de referencia para propósitos de comparación y se analizan tipos de información disponibles. Luego se consideran algunos de los problemas potenciales que pueden. En cuanto a los orígenes y aplicaciones del efectivo, al ver los balances de esta empresa, como ejemplo, se pueden ver que pocas cosas han cambiado durante el año. En cuanto a los activos fijos netos, del año 2008 al 2009 hubo un incremento de $149. En cuanto al inventario, hubo una variación de $29. Para entender de dónde viene este
empleo, se deben observar dónde se utilizaron los efectivos, es decir, las aplicaciones y orígenes del efectivo. Una empresa emplea efectivo ya sea comprando activos o haciendo pagos. Así que hablando de una forma muy general acerca de cómo esta empresa lo pudo haber hecho, sobre una base neta, se podría decir que compró algunos activos, una de las aplicaciones, y si una cuenta de activos disminuyó, entonces sobre una base neta, la empresa vendió algunos activos. Esto sería un origen neto. Asimismo, si una cuenta de pasivos disminuye, entonces la empresa ha hecho un pago neto, es decir, una aplicación del efectivo. Para los orígenes y aplicaciones del efectivo, como veíamos, un incremento en el lado izquierdo de activos de una cuenta o una disminución en el lado derecho de los pasivos o capital de una cuenta es una aplicación de efectivo. Del mismo modo, una disminución en una cuenta de activos o un incremento en una cuenta de pasivos o capital es un origen de efectivo. Para los estados de flujo de efectivo, la idea básica es agrupar todos los cambios de entre tres categorías: actividades de operación, actividades de financiamiento y actividades de inversión. La forma exacta difiere en sus detalles más que todo de una persona a otra, es decir, que van a haber diferentes arreglos. Los tipos de información presentada serán muy similares. El orden también puede diferir, pero la clave que debe de encontrarse es en una forma de estandarizar este incremento. La adquisición neta de fijos también, siguiendo siempre con el ejemplo de la corporación, se ve que se eliminó de la contabilidad $276 de activos, es decir, su depreciación. En realidad, la empresa debió gastar un total de $149 más $276, de ahí vienen los $425 en activos fijos. Una vez que se tiene este estado, podría parecer apropiado expresar un cambio en el efectivo sobre una base por acción. Acá podemos ver esas variaciones. De esta manera podemos ver las adquisiciones de inversión en 425. En los estados financieros estandarizados, lo siguiente que tal vez se desee ver acá para esta empresa es cómo estandarizar o cómo con otras empresas hacer unas comparaciones. Sin embargo, cuando uno lo haría de manera inmediata, surgiría un problema, que es casi imposible comparar de forma directa los estados financieros de dos empresas, ya sea porque tengan diferente tamaño, e incluso es problemático comparar los estados financieros de diferentes puntos en el tiempo para la misma empresa, ya sea el tiempo, el tamaño, si ha habido algunos cambios incluso en la moneda. Y para empezar a hacer estas comparaciones, una cosa obvia que se podría hacer es estandarizar. Esa es una forma muy común y útil de hacer para trabajar con porcentajes en lugar de dólares totales. Entonces, de esta manera se expresaría cada partida en el balance como un porcentaje de los activos y cada partida en el estado de resultados como un porcentaje en las ventas. Dichos estados resultantes se llaman estados financieros porcentuales.
Los balances porcentuales. Una forma de cubrir un balance porcentual, aun cuando no es la única, es expresar cada partida como un porcentaje de los activos totales. Los balances porcentuales de esta empresa, esta corporación, correspondientes para el año 2008 y el año 2009, algunos de los totales no coinciden también con precisión debido a errores, puede ser de redondeo, pero es importante observar que el cambio total debe ser 0, ya que las cifras iniciales y finales deben sumar 100. De esta forma es más o menos más fácil leer y comparar los estados financieros. Por ejemplo, al observar los dos balances de esta empresa ejemplo, se advierte que los activos circulantes fueron 19.7 de los activos totales en el 2009, pero fueron superiores al año 2008, donde fue de 19.1. De esta manera podemos pasar de los datos que están en dólares de cada uno de estos, se pasa a porcentajes, siempre verificando que cada uno de estos datos coincida con un 100% cuando existan el uso de datos decimales. Estos estados financieros porcentuales disminuyeron del 16 a 15.1 de pasivos y capitales totales durante el periodo. De manera similar, el capital total aumentó de 68.1 de pasivos y capital total a 72.2. En general, podríamos ver que la liquidez de esta empresa se incrementó durante el año. De manera simultánea, también existió un endeudamiento. Por eso es importante evaluar cada uno de los aspectos para no sentirse tentados a decir que el balance se ha vuelto más sólido. De esa manera podemos ver de que como ha habido un incremento, también ha habido un endeudamiento. Vemos el incremento de la utilidad neta en 15.7 y el 11.9 en depreciación, pero también recordemos que hubo un endeudamiento. En cuanto a los análisis de razones, esta es otra forma de evitar los problemas implicados en la comparación de empresas que tienen diferentes tamaños o que tienen diferentes tipos de monedas o están en diferentes años. Las razones financieras son una manera de comparar e investigar las relaciones entre distintos fragmentos de información financiera. El empleo de estas razones elimina el problema del tamaño, debido a que en efecto el tamaño se divide. Por consiguiente, quedan porcentajes, múltiplos o periodos de acuerdo al tipo de razón que se vaya a utilizar. Hay un problema cuando se habla de razones financieras y es importante hablarlo, que es debido a que una razón es nada más un número dividido entre de otro, ya que existe una cantidad considerable de cifras contables, hay un gran número de posibles razones que podrían llegar a ignorarse. Todas las personas tienen una razón favorita o de preferencia, y aquí se abordan cada uno de los diferentes tipos de razones financieras que se puedan llegar a utilizar. Si alguna vez se va a utilizar alguna herramienta de estas razones financieras para el análisis, se debe tener cuidado en documentar la forma en cómo se calculó cada una de estas, y si se comparan las cifras con las de otra fuente, hay que verificar también las fórmulas que se utilizaron, ya que cada quien va a tener alguna preferencia. Muy bien, entramos con el tema de análisis y razones financieras. ¿Cómo se calcula? Veremos cómo se calcula, cuál es lo que se pretende medir y por qué se podría estar interesado en eso.
¿Cuál es la unidad de medición? ¿Qué podría decir un valor elevado, bajo? ¿En qué forma podrían ser engañosos estos valores? Por tradición, las razones financieras se agrupan en las siguientes categorías: razones de liquidez o solvencia a corto plazo, razones de apalancamiento financiero o solvencia a largo plazo, razones de actividad o rotación de activos y razones de rentabilidad. También está la razón de mercado. Vemos la razón de liquidez, solvencia a corto plazo. Como lo sugiere el nombre, las razones de solvencia a corto plazo son un grupo cuyo propósito es proporcionar información sobre la liquidez de una empresa, por lo que algunas veces estas razones se conocen como medidas de liquidez. La preocupación primordial es la capacidad de la empresa de pagar sus cuentas a corto plazo. Veamos un ejemplo de la razón circulante. Una de las razones más conocidas y que se utiliza con mayor amplitud es la razón circulante o razón del capital de trabajo. Como usted podría adivinar, la razón circulante se define de la siguiente manera. Tomamos nuestros activos circulantes divididos los pasivos circulantes. En el caso de Prufrock, la razón circulante, el del 2019, es de 1.31. Dividimos nuestros activos circulantes con nuestros pasivos circulantes y tenemos un resultado de 1.31 veces. ¿Qué significa? Esto significa que Prufrock tiene 1.31 dólares en activos circulantes por cada dólar en pasivos circulantes, o bien que Prufrock tiene sus pasivos circulantes cubiertos 1.31 veces. Existen otras razones también de liquidez, razones de liquidez, por ejemplo la razón del efectivo, capital de trabajo neto, activos totales, medidas de intervalo, y ahí viene cómo se calcula. En ausencia de cualquier circunstancia extraordinaria, se esperaría una razón circulante por lo menos de 1, debido a que una razón circulante inferior a 1 significa que el capital de trabajo en los activos circulantes menos pasivos circulantes es negativo. Esto sería insólito en una empresa sólida, por lo menos en la mayoría de los tiempos de negocios. Medidas de solvencia a largo plazo. El propósito de las razones de solvencia a largo plazo es abordar la capacidad a largo plazo de la empresa de ampliar con sus obligaciones o de manera más general su apalancamiento financiero. Esta razón a menudo se le llama razón de apalancamiento financiero o tan solo razones de apalancamiento. A continuación se consideran 3 medidas y algunas variaciones que se utilizan, ¿verdad? Comúnmente. Por ejemplo, está la de razón de la deuda total. La razón de la deuda total toma en cuenta todas las deudas de los vencimientos para todos los acreedores. Se puede definir en varias formas, pero lo más fácil es la razón de la deuda total, ¿verdad? Tomamos los activos totales menos el capital contable total dividido los activos totales. Nos da un resultado de 28 veces. Recordemos que estamos sacando la razón de la deuda total. Esto significa que para Prufrock tiene 28 dólares de deudas por cada dólar de activos. Por consiguiente, hay 72 dólares de capital por cada 28 dólares es de deuda, ¿verdad? Medidas de actividad o rotación de activos. El propósito de esta razón es describir la forma eficiente o intensiva en que una empresa utiliza sus activos para generar venta. Primero se examinan 2 activos circulantes significativos, por ejemplo el inventario y cuentas por cobrar, ¿no? Rotación del inventario y días de venta en el inventario, ¿verdad? Durante el año, Prufrock tuvo un costo de bienes vendidos de 1.344 dólares al final del año. El inventario fue de 422 dólares. Con estas cifras, la rotación del inventario se calcula así. Por ejemplo, la rotación del inventario, agarramos los costos de venta, dividiéndolo en
en los inventarios. Nos da un total de 3.2 veces. En cierto sentido, ProofRock vende todo el inventario o tuvo una rotación de 3.2 veces en todo en el año, ¿verdad? Siempre y cuando no se agoten la existencia y por consiguiente se pierden las ventas. Cuanto más elevada sea la rotación, tanto más eficiente será la administración del inventario. De ahí podemos sacar, por ejemplo, también los días de rotación de los inventarios, días de venta en inventario, 365 días de rotación de inventario, que es lo que teníamos de 3.2 veces, y nos da que cada 114 días el inventario culmina su fase de rotación. Medidas de rentabilidad. El propósito de esta razón es medir el grado de eficiencia con que la empresa utiliza sus activos y con cuánta eficiencia administrativa sus operaciones. El enfoque en este grupo está en la línea base, la utilidad neta. Por ejemplo, podemos ver lo de la utilidad neta y el margen de la utilidad. Las empresas le prestan mucha atención a sus márgenes de utilidad, margen de utilidad neta dividido ventas, y tenemos que es un 15.7%. Este indica que en un sentido contable, ProofRock genera poco menos de 16 centavos en utilidades por cada dólar de venta. Y tenemos también otro método que es el rendimiento sobre los activos. El rendimiento sobre los activos, siglas de Runners on Set, es una medida de la utilidad por dólar de activos. Se puede definir en varias formas, pero lo más común es rendimiento sobre activos, utilidad neta dividido total de activos. Tenemos un 10.12%, que es el uso o la rotación, el rendimiento, perdón, que le damos a nuestros activos. Medidas del valor de mercado. El grupo final de medidas se basa en parte en información no necesariamente incluida en los estados financieros. El precio de mercado por acciones de capital accionario. Es obvio que estas medidas solo pueden calcularse de manera directa para las empresas que cotizan en el mercado de valores. Supongamos que ProofRock tiene 33 millones de acciones en circulación y que el capital accionario se vendió en $88 por acción a finales del año. Si se recuerdan que la utilidad neta de ProofRock fue de 363 millones de dólares, entonces es posible calcular que sus utilidades por acción, ¿verdad?, fueron utilidad neta dividido acciones en circulación. Tenemos ahí los valores. Estos valores los obtuvimos del libro en el capítulo 3. Por ejemplo, nos da un valor de 11. Razón, precio, utilidad. La primera de las medidas del valor de mercado, la razón, precio, utilidad, múltiplo se define como precio por acción, que es el número $88, dividido la utilidad por acción, que es 11, igual 8. En un lenguaje coloquial se diría que las acciones de ProofRock se venden con una ganancia de 8 veces, o se podría decir que las acciones tienen o llevan un múltiplo de 8. Uso de la información de los estados financieros es muy importante. La información de los estados financieros se tiene una variedad de usos dentro de una empresa. Entre los más importantes está la evaluación de desempeño. Por ejemplo, con frecuencia se evalúan a los administradores y se les compensa sobre la base de medidas contables del desempeño, como margen de utilidad y rendimiento sobre el capital. Además, las empresas con múltiples divisiones o a menudo compran el desempeño de esas divisiones con la utilización de la información de los estados financieros. Elección de un punto de referencia para hacer comparaciones y para medir el rendimiento de las empresas, puesto a que se requiere evaluar una división o una empresa con base en sus estados financieros. Sobre esta base, cabría preguntarse si la posición de liquidez de la empresa se ha deteriorado. Podría ser, por supuesto, que la empresa ha hecho cambios y que le permiten una utilización más eficiente de sus activos circulantes, que la naturaleza del negocio ha cambiado o que las prácticas de negocio han variado.
Análisis de grupos similares. Para hacer un análisis de grupos similares en las empresas, en otras palabras, se necesita identificar a un grupo similar. Hay problemas obvios que para hacerlo, porque no hay dos empresas idénticas. Por último, la elección de cuáles compañías utilizar como base de comparación es subjetiva. Por ejemplo, en los Estados Unidos, una forma común de identificar empresas en potencias similares podría ser a partir de los códigos de la clasificación industrial. En este caso, un análisis de los estados financieros revela lo lejos que se debe ir para tomar acciones, ¿verdad? Esperamos que les haya servido bastante. Muchas gracias.